Durante 1300 años los musulmanes han estado divididos. Por un lado, los suníes. Por otro, los chiíes. En ocasiones la división ha fomentado el enfrentamiento entre la mayoría suní y la minoría chií. Esta es la historia de los chiíes, la rama minoritaria del Islam. Esta es la historia de sus diferencias con los suníes. El Islam sufrió una división al nacer. La división ha durado hasta nuestros días. El cisma comenzó en la ciudad de Medina y empezó tan pronto como murió el profeta Mahoma. Lo que ocurrió en ese momento ha tenido repercusiones hasta hoy. Mahoma murió sin que hubiera un acuerdo sobre su sucesor. En los días posteriores a su muerte, los jefes de las familias y de los clanes se reúnen para elegir a un sucesor, al Jalifa. En la familia de Mahoma no había dudas. El sucesor debía ser Ali. Ali era el hijo que Mahoma no tuvo. Era su amigo, su confidente, la persona más próxima a él. Se había casado con su hija más querida, Fátima. El caso de Imam Ali, que sería lo más cercano que tenía el profeta, muchas veces lo designó como su hermano, como decía antes, como su sucesor. De hecho, a su hija más querida se la dio en matrimonio. Entonces era muy claro que era el preferido del profeta, el Imam Ali. Y Ali es elegido por Dios desde un primer momento como el acompañante, la mano derecha del profeta. Los chiíes no suelen representar a Ali. Quienes lo hacen lo retratan de forma idealizada, con rasgos perfectos. Pero Ali ni siquiera es invitado a la reunión para elegir al califa. Los hombres fuertes de Medina y Meca eligen a Abu Bakr, un respetado anciano, compañero de Mahoma desde su salida de la Meca. Porque, ¿qué pasa? Desde un principio había una oposición porque decía que Ali era muy joven, que era cierto, Ali tenía 30 y pico de años en el momento del fallecimiento del profeta, y muchos de los líderes tribales tenían pasado 50, 60 años, entonces decían, no, él es muy joven. Mientras Ali todavía no había terminado de enterrar al profeta, nombran sucesor a Abu Bakr y lo llevan a la mezquita del profeta. Lo sientan en la silla de Mahoma y piden la lealtad de la gente hacia él como sucesor. Para los chiíes, la elección de Abu Bakr en lugar de Ali traiciona los deseos de Mahoma. Y los jefes de tribus grandes y fuertes determinaron, con sus propios criterios, elegir un líder por su propia cuenta, desobedeciendo la clara orden profética de la sucesión que tenía que caer en la persona de Ali ibn Abi Talib. En principio Ali no lo acepta, pero unos meses después termina por someterse a la autoridad de Abu Bakr.
Las humillaciones no terminan ahí. Unos años después, antes de morir, Abu Bakr deja elegido segundo califa al guerrero Omar, y a la muerte de este es elegido califa un anciano de la aristocracia llamado Usman. Solo después de Usman, 24 años después de morir Mahoma, Ali, su primo y yerno, es elegido cuarto califa. Para entonces, las relaciones con otros jefes árabes están envenenadas. Ali representa a una minoría preocupada por preservar la esencia del Islam como religión. En cambio, otros jefes son partidarios de expandir las fronteras árabes y de crear un nuevo imperio en la historia. Y así es como se produce la división entre suníes y chiíes, entre una mayoría tradicional que busca elegir a un líder militar fuerte que los mantenga unidos y la minoría, los shiate Ali o los seguidores de Ali, que buscan elegir al líder religioso perfecto. Para sus partidarios, o shiat, Ali no fue el cuarto califa, sino el primer imam, el primer líder. La diferencia principal es que el imam está en un grado inmediatamente siguiente a lo que sería un profeta. Ali será califa durante 5 años. Pero durante ese tiempo, las relaciones con otras familias empeoran. Al morir Ali, la familia de Mahoma es apartada del poder. Y un clan muy diferente se hace con el califato, los Omeya, poco partidarios de la tolerancia hacia ellos. La enemistad alcanzará su punto máximo unos años después, en un lugar llamado Kerbala. Allí se consuma el cisma. Hussein, el segundo hijo de Ali, es en ese momento líder de los chiíes. Los chiíes también lo retratan como a su padre, con rasgos perfectos. Desde Irak, los descontentos con los Omeya le piden que se ponga al frente de una rebelión para expulsarlos del poder. Empezaron a mandar cartas, se dice que son cientos de cartas, de los distintos pobladores, de distintos jefes tribales, para que el imam Hussein viniese y reclamase su legítimo derecho. Rebelarse puede costarle la vida y la de su familia, descendientes directos de Mahoma. Después de pensárselo, Hussein marcha a Irak, decidido a encabezar la rebelión. Pero al llegar, los iraquíes se echan atrás. Son amenazados de muerte, muchos de ellos también asesinados, de que en caso de que si iban al encuentro del imam Hussein iban a ser asesinados, que se le iban a desposeer de muchas cosas. Entonces, cuando el imam Hussein se acercaba a Kufa, en Irak, no solo no cumplen el pacto que habían hecho con él, sino que además, en lugar de mantener sus compromisos, le declaran la guerra. Y se produce la gran tragedia de Kerbala. El resultado es un baño de sangre. Hussein, su familia y varias decenas de leales son masacrados cerca de la ciudad de Karbala. El suceso tiene lugar un día 10, o Ashura. Y son seres absolutamente despreciables, al punto que
primero le cortan el agua en el desierto, matan a sus criaturas, van a pisotear sus cuerpos, van digamos, a cortar sus cabezas y llevarlas como trofeo, toda una serie de actitudes salvajes que obviamente están muy lejos, no ya de la conducta y de los modelos proféticos, sino inclusive de la humanidad, digamos, más elemental. La matanza de Kerbala se convierte en un símbolo. Uno dice, políticamente hubiese convenido que hubiese hecho esto o lo otro, o haber dado juramento o no, pero por las condiciones dadas y por el nivel, digamos, de generamiento y demás que había empezado a generarse dentro de la misma comunidad, el imam Hussein se mantuvo firme hasta el último momento, dando su vida, dando su familia, para que quede claro cuál era el verdadero mensaje que había dejado el profeta, y no lo que ya se estaba queriendo transformar en una especie de religión de la raza árabe y de la raza, digamos, y de ciertos grupos de nobles. Y es por eso que nosotros somos de la creencia que el imán Hussein, con su perseverancia, mediante el sacrificio de su vida y derramando su sangre, salva al Islam de la desaparición. Porque los omeyas, como no pudieron conseguir lo que querían, que era destruir el Islam con el profeta vivo, ahora intentan hacerlo desde el propio califato. Y si el imán Hussein no hubiera perseverado, el Islam habría desaparecido. Y a partir de allí se establece una monarquía, cosa que era ajena al Corán y ajena obviamente a los principios además proféticos y de moral y de lógica inclusive, y va a ser su propia, digamos, dinastía, la sucesora del gobierno islámico por el término de 100 años. Después le van a suceder otras dinastías. Los chiíes no desaparecieron. Los partidarios de la familia de Mahoma se dispersaron por el Islam. Encontraron refugio en lugares como Irak, Líbano o Irán. Y en uno de esos lugares el chiismo cambió para siempre. En el siglo XVI, Persia convierte el chiismo en religión del Estado. In Iran we had a cradle of civilization already. Irán había sido ya cuna de una civilización. Los iraníes no eran beduinos nómadas sin historia cultural. Ya había ciudades en esa época en Irán, había bibliotecas, había centros de conocimiento a los que la gente acudía. El chiismo va calando poco a poco en Persia, en lo que hoy es Irán. También tiene éxito en otras zonas de la periferia islámica, como lo que hoy es Pakistán, como India o por supuesto Líbano. Pero es aquí en Irán, en Persia, donde el chiismo se va mezclando con la rica cultura de la región, y así es como va adquiriendo señas de identidad propias. Los chiíes han desarrollado una visión propia del Islam, algo diferente a la visión de la mayoría de seguidores tradicionales o suníes. Para los chiíes, los libros sagrados, el Corán y los dichos del profeta son textos abiertos que pueden interpretarse y adaptarse mediante el razonamiento. Ese esfuerzo por interpretación de parte de los sabios está abierto, es decir, no se refieren a lo que hayan dicho los sabios en aquellos siglos, sino hoy en día los sabios tienen obligación de permanentemente estar interpretando el Islam. El razonamiento del Corán se denomina ijtihad, y el ayatolá que puede interpretar los libros sagrados es llamado mujtahid. Solo algunos ayatolás llegan a convertirse en mujtahid.
En el chiismo los que interpretan son los mujtahid. Los mujtahid son aquellos que llegan al grado de ijtihad. El ijtihad viene de la palabra jihad. Jihad es el esfuerzo, es la extracción, es como meter la mano en el barro para extraer algo. Es el esfuerzo profundo que estos sabios hacen para poder llegar a deducir una ley. Los suníes no tienen clérigos, solo existe la figura genérica del jeque o anciano sabio. En cambio, los chiíes tienen un clero organizado y existe una estricta jerarquía. Tanto suníes como chiíes creen que desde el momento de la creación el mundo ha estado guiado por un líder. El primero fue Adán, luego vinieron otros como Noé, Abraham, Moisés, Jesucristo y Mahoma. Pero a diferencia de los suníes, los chiíes creen que después de Mahoma hubo más, que fueron Alí y 11 descendientes de Alí. Los chiíes de Irán llaman a Alí, a Hussein y a sus descendientes los 12 imanes. Y Alí y sus descendientes, estos 12 imames, como los 12 apóstoles o las 12 tribus de Israel, son los sucesores que van a encarnar y que tienen las cualidades de parte de Dios como para encabezar o liderar a los musulmanes. Todos los imanes murieron asesinados excepto el último. Para no correr esa suerte, el imán número 12 se ocultó de la vista del hombre en la ciudad iraquí de Samarra en el siglo X. Es conocido como el imán Mehdi. Ahora, que esté oculto no significa que no esté, está vivo. Para nosotros es de vital importancia. ¿Y por qué no martirizó? Porque si no, sería una secuencia sin fin de martirios y martirios y martirios. El imán Mehdi, descendiente de la estirpe de Mahoma, Alí y Hussein, es el último que tendrá el mundo. Según los chiíes, reaparecerá al final de los tiempos acompañado por Jesucristo para instaurar un reino de justicia. Desde el primer hombre creado, que fue Adán, nosotros creemos que es profeta. Por eso, hasta el día de hoy, nosotros debemos tener un líder divino. Y ese líder divino hoy es el 12º imán, que es el imán Mahdi, que Dios apresure su venida. En realidad, la creencia que nosotros tenemos en el 12º imán es la misma creencia que los cristianos tienen con el Mesías, y también los judíos con el mismo Mesías que todavía no ha venido y que siguen esperando todavía. Nosotros, los chiíes, pensamos que el imán efectivamente ya ha venido y que nació hace 12 siglos, pero por la situación política y por estar su vida en peligro, se ocultó por decisión de Dios. Para los suníes, un imán es cualquier musulmán que dirige la oración. Los suníes no dan esa importancia al imán Mehdi ni a su reaparición antes del fin del mundo. Pero los chiíes creen que mientras permanezca oculto, la sociedad debe ser guiada en su nombre por un sabio, un clérigo. Ahora bien, como el imán inmaculado había desaparecido de la vista de la gente, ¿qué debía hacer la gente en su ausencia? Él mismo, antes de ocultarse, escribió una carta en la que dejó dicho que en su ausencia la gente debía recurrir a los ulemas, porque en mi ausencia, decía, los ulemas son mis representantes. Si queréis garantizar la dicha y la felicidad en este mundo y el venidero, tenéis que acudir a los ulemas y a los que trasladen nuestras palabras. Ellos son evidencia del Islam. Esta creencia se ha convertido en Irán en una doctrina conocida como Velayat-e Faqih, que se traduce como el gobernante sabio, el gobernante clérigo.
El Wilayat al-Faqih, la persona que encarna el Wilayat al-Faqih, si bien no tiene el grado de ser inmaculado, por lo menos tiene que tener el grado de conocimiento islámico, de ser una persona con mucho conocimiento islámico, llegar a ser como un mujtahid o al menos un ayatollah, que sea una persona con mucha sabiduría, no solamente de la religión, sino de los tiempos que está viviendo, para poder conducir a la umma islámica, a la comunidad islámica en todo el mundo, y no con pensamientos que no puedan ser aplicados a la actualidad o que sean regionales, sino que esté muy, muy informada. La mayoría de los chiíes creen que los imanes son infalibles y que pueden realizar milagros. Reciben un tratamiento equiparable al de santos. De ningún modo esto tiene que ver con un impedimento de la relación directa con Dios, o sea, el creyente se relaciona directamente con Dios, pero los imames, en virtud de su grado, de su enaltecimiento ante Dios, es como que uno habla con ellos para que los comprendan y para que también ellos ayuden a nuestra súplica, además de la súplica que nosotros hacemos a Dios directamente, que ellos también intercedan y nos ayuden. Muchos suníes no están de acuerdo y algunos consideran el culto a los santos equiparable a la idolatría porque solo se puede rendir culto a Dios. A lo largo de la historia, la persecución de chiíes por radicales suníes ha sido sangrienta. En el siglo XIX, los seguidores de un clérigo árabe llamado Al-Wahhab destruyeron templos y cementerios chiíes. Sucesos parecidos volvieron a repetirse en el siglo XX. Una visión radical parecida es la que inspira a grupos como Al-Qaeda, llamados salafistas porque se consideran herederos de los primeros califas, conocidos como antepasados o salaf. Solo una minoría de suníes salafistas son partidarios de la violencia. El conflicto entre suníes y chiíes, cuando desemboca en un conflicto étnico, cuando supone una división sectaria, puede ser muy peligroso, no solo para la comunidad islámica, sino también para el resto del mundo. Y esto debe solucionarse, particularmente ahora que existe una versión radical del salafismo, y salafistas y wahabíes tienen el claro propósito de fomentar la división sectaria, al tiempo que promueven una versión del Islam muy violenta, muy radical, que tiene muy poco que ver con las enseñanzas auténticas del profeta. Ha habido intentos por incorporar el chiismo como quinta escuela del Islam, añadiéndola a las 4 escuelas suníes. Hasta ahora, sin éxito. En la historia de Irán, los clérigos han tenido un papel importante. En los últimos 2 siglos, cuando ha habido un conflicto entre los reyes y el pueblo, muchos clérigos se han puesto del lado del pueblo. La mayoría de los clérigos, no podemos decir todos. Muchos se acercaron al régimen gobernante porque el régimen gobernante tenía poder, tenía riquezas. De hecho, muchos de ellos se sometieron a los gobernantes de la época. Pero la mayoría de clérigos se mantuvo independiente, poniéndose del lado del pueblo y tratando de educar a la gente, intentando mantenerse fieles a las creencias del chiismo. Entre las tareas del clero nunca figuró la de gobernar. Pero eso empezó a cambiar a principios del siglo XX y sobre todo a partir de los años 50,
con las ideas de clérigos como el ayatolá Ruhollah Khomeini. Los mensajes de Khomeini van llegando, empiezan a llegar, invitando a la gente a resistir frente a las políticas del régimen del Shah, particularmente cuando esas políticas oprimían a la gente o ante la cuestión de someterse a la voluntad de las potencias extranjeras o las políticas americanas. Y el imam Khomeini empieza a hablar de forma muy clara a favor de los presos políticos y a favor de más libertad para el pueblo. Después de la revolución que derrocó al Shah, Khomeini se convierte en líder espiritual de los chiíes iraníes, por encima de cualquier otra institución del Estado. En Irán recibe el tratamiento de Imam Khomeini. Imam Khomeini shakhsiyatish az in jihat muhimme. La personalidad del imán Khomeini es importante por varias razones. Por una parte, es representante del imán oculto y por ello es digno de respeto y es una persona con santidad. Y también es importante porque el imán Khomeini se resistió ante el gobierno de turno, que era un gobierno corrupto, que se había sometido a los Estados Unidos y que había llevado al pueblo a la ignominia. Khomeini fue el principal impulsor de la doctrina de Velayat-e Faqih, o gobierno de los clérigos. El imán Khomeini es realmente la persona más importante, yo creo, después del gobierno de los imames, la persona más importante en la historia del chiismo, creo que es el imán Khomeini, porque es quien encabeza una revolución que no solamente salva al Islam de lo que fue una política deliberada de acabar con él, ¿no? A través de una occidentalización forzada. Él fue quien instituyó la idea del Velayat-e Faqih, pero no es una idea original suya. La idea del Velayat-e Faqih ya existía en el chiismo. Y cuando se instituye un Estado, ese Estado es legítimo, siempre y cuando, a la cabeza, esté un representante del imán oculto, un Faqih. La idea de que los clérigos organicen la sociedad está recogida en la Constitución iraní. Pero muchos chiíes fuera de Irán no están de acuerdo. En Irak, donde la mayoría de la población es chií, el líder espiritual Ali Sistani no está a favor. Otros líderes influyentes, como Muqtada al-Sadr, son partidarios de una versión limitada de la doctrina del Velayat-e Faqih. En Líbano, donde los chiíes son la minoría más importante, ni Amal ni el más militante partido Hezbollah proponen abiertamente que el país esté dirigido por un guía espiritual. Sí, esta pregunta ya se la han hecho al líder supremo de la revolución, al imán Jamenei, y él dijo que estar en contra del Velayat-e Faqih no es un delito. Incluso tampoco es un delito no aceptarlo. Pero yo creo, por supuesto, que si se es musulmán y chií y no se sigue esta doctrina o no cree en ella, él mismo se estará alejando de las enseñanzas y del ordenamiento divino. En Irán no se cuestiona. El líder espiritual es jefe del Estado y es elegido por una asamblea de expertos formada por 100 clérigos. Sobre quién es la persona puede haber diferencia de opinión, pero ahí se establece por mayoría o consenso de los sabios, por ejemplo acá en Irán tiene su sistema, digamos que es la asamblea de expertos elegidos por la gente, estos grandes expertos, grandes sabios religiosos,
son lo que determinan entre los religiosos, entre sus pares, quiénes que tienen las condiciones más adecuadas. Algo así como si tuviéramos que elegir quién es el médico o el cuerpo, digamos, o el consejo de médicos más encumbrados. Obviamente, en última instancia, lo van a decidir y lo van a saber los propios médicos, los propios especialistas. En Irán, la mayoría de los clérigos cursan sus estudios superiores en la ciudad de Qom, en aulas como esta. Hacen falta años de estudio para convertirse en mulá. Después de mulá, el siguiente escalón en la jerarquía es Hoyatol Islam, que significa evidencia del Islam. Y solo después se alcanza el grado de ayatolá, que significa señal de Dios. Los ayatolás pueden llegar a ser personas que saben la jurisprudencia, que la conocen, pero todavía no son mujtahid. Mujtahid quiere decir que no han escrito un código islámico como de interpretación propia de la ley, donde tengan seguidores, que ellos los sigan y ellos sean guías de esas personas. Eso ya es el grado más alto, más elevado, que es el mujtahid, que es cuando ya pasó todas los capítulos que tendría que estudiarse para la jurisprudencia y ellos mismos pueden hacer la ley. En el Islam no existe el celibato. Los clérigos chiíes pueden tener esposa e hijos. El color del turbante, blanco o negro, no está relacionado con el escalafón dentro de esa jerarquía, sino con el parentesco con Mahoma. Los clérigos que llevan turbante negro descienden de Alí y de su esposa Fátima, y por tanto de Mahoma, padre de Fátima. Los demás, independientemente de su autoridad religiosa, llevan turbante blanco. Solo los ayatolás con mayor autoridad religiosa pueden emitir fatuas o decretos religiosos. Entre los suníes, las fatuas las emiten los muftis o jurisconsultos. Pero para los chiíes, las fatuas abarcan cualquier aspecto de la vida y pueden diferir de un gran ayatolá a otro. Un gran ayatolá puede tener millones de seguidores, pero solo es posible seguir a uno que esté vivo. Debe fundamentar estos conocimientos, no puede, por ejemplo, dar o establecer una ley islámica o un dictamen religioso porque otro sabio lo haya dicho. No puede imitar a otros sabios. Y los musulmanes no pueden imitar sino a un sabio vivo. Entonces eso le da un dinamismo y una vitalidad al Islam permanente, digamos. No llega a un callejón sin salida, no cae en dogmas, en cuestiones cerradas, sino que la interpretación está abierta y es permanente. Las relaciones entre Irán y los árabes siempre han sido difíciles. En la segunda mitad del siglo XX hubo pocas guerras tan sangrientas como la guerra entre Irán e Irak. En 1979, unos meses después de la caída del Shah en Irán, Saddam Hussein se hace con todo el poder en Irak. Hacía mucho que los dos países se disputaban el estuario de Shatt el Arab, la desembocadura del Tigris y el Éufrates que separa a los dos países. Saddam cree que ha llegado el momento de hacerse con él por la fuerza. Además, para Irak, un país de mayoría chií, gobernado por una minoría suní,
La revolución iraní era un peligro que se podía contagiar. Pensando que el ejército iraní se encuentra débil y desorganizado, Saddam Hussein lanza una guerra preventiva. Muchos de los altos mandos de ejército ya o no estaban en Irán, o habían sido desplazados, o habían sido de alguna manera juzgados porque estaban implicados en represiones anteriores del tiempo del Shah, y Saddam Hussein y Estados Unidos lo diagnosticó las circunstancias de entonces, pero muy bien, y atacaron. La ofensiva iba a ser corta. Pero la guerra dura 8 años. La respuesta militar de Irán no fue la que Irak esperaba. Los primeros años de guerra nos fue mal porque la inexperiencia de la gente, y hasta que se formen, se organicen, eso tardó bastante. Y luego, pues una vez que se formó las guardias de revolución, ejército, las fuerzas voluntarias, todo, pues ya pudieron organizar y empezar a, de alguna manera, ganar terreno en los frentes de guerra. En 1981 habían puesto minas antipersona alrededor de la capital del Kurdistán iraní, dentro de Irán, con ayuda de Saddam Hussein y de Estados Unidos, para dañar a las fuerzas de la revolución. Ya las habíamos extraído para desactivarlas, pero una de ellas me explotó entre las manos y me alcanzó de lleno en las manos, en los ojos y en la boca. Una táctica de los iraníes sorprendió a Irak: las llamadas oleadas humanas. Consistían en que decenas de voluntarios, a veces cientos, avanzaban a pie sobre los campos minados por Irak para hacer estallar las minas. Cuando se inicia una operación, digamos, que normalmente empezaba de noche para evitar ser visto, territorios estaban todos minados, y para abrir el paso siempre tiene que abrir una brecha para poder penetrar al territorio de, llamémoslo, enemigo. Y en muchos casos, para ganar eso con mayor rapidez, habían gente que eran voluntarios para poder pisar las minas que estaban colocados en el suelo, y sabiendo que si no hicieran esto, las bajas se multiplicarían por quizás muchos más, sin exagerar, miles. Los que participaban en esas oleadas obtenían su inspiración religiosa en la idea del martirio y en sucesos como los protagonizados por Hussein en Kerbala 1300 años antes. Nadie va a la guerra a morir. Nosotros no íbamos a morir, íbamos a ganar, pero si en ese camino nos convertíamos en mártires, resultábamos mutilados y se derramaba nuestra sangre. Dios iba a recompensarnos. Un ejemplo sería el bombero que no va a morir, sino que va a salvar. Si en el camino resulta herido o muerto, todos le admiran porque, por salvar vidas, se mete en el peligro. Si vamos a una guerra para que podamos defender de unos valores, por supuesto para que ganar, y por supuesto si puede ser volver sano y salvo, pero si no se puede, pues y en esta lucha alguien pierde su vida,
es normal. Digamos, es un martirio que se te ha llegado, no es una muerte en vano, es una muerte de que tú has ganado en defensa de unos valores y de tu territorio. Casi todos los países árabes, menos Siria, se pusieron del lado de Irak. Arabia Saudí sentía poca simpatía por Irak, pero se puso de su lado porque recelaban aún más de Irán y de su revolución. Temían las consecuencias que podría tener en la región una victoria de ese modelo. Después de 8 años de guerra, el resultado fue catastrófico. Entre ambos países, 1,5 millones de muertos. Ninguno de los dos avanzó un solo kilómetro dentro de las fronteras del otro. Todo cambió en Irak 15 años después. Y no fue una revolución, sino una invasión de Estados Unidos lo que llevó a los chiíes de Irak al poder. En 2003, tropas estadounidenses derriban a Saddam Hussein y abren la puerta a que los chiíes, que son mayoría, se hagan con el poder. Comienza un enfrentamiento civil entre los chiíes y los suníes. Por un lado combaten las antiguas fuerzas de Saddam, aliadas con la rama iraquí de Al-Qaeda que encabeza el jordano Abu Musab al-Zarqawi. Por otro combaten chiíes como el ejército del Mehdi, encabezado por el clérigo Moqtada al-Sadr. En 2 años murieron decenas de miles de iraquíes. Los iraquíes no han intentado copiar el modelo iraní basado en la doctrina del Velayat-e Faqih, pero por primera vez en la historia, Irak está gobernado por chiíes. Eso abre nuevas oportunidades para Irán, pero también despierta los temores de los países árabes, que ven a Irán con desconfianza porque no quieren ver a la antigua Persia convertida en el principal país de la región.